la tristeza una emoción para la reflexión. La tristeza es una respuesta emocional natural a situaciones que implican dolor psicológico, emocional o físico. Yo diría que es una emoción básica, adaptativa, muy humana y relativamente frecuente en nuestras vidas. Normalmente desagradable, pero importante de experimentar y procesar en algunos momentos cruciales de nuestra vida, como cuando hemos experimentado pérdidas, desilusiones y fracasos. Sin embargo, solemos calificar la tristeza como una emoción negativa. Algunas personas la consideran un signo de debilidad, que crea una condición de minusvalía, por lo que la evitan. Hay gente que tiene aprensión con sentir la tristeza. Tiene la percepción que si la dejan entrar, se van a quedar allí. Pero no tenemos que ponernos nerviosos ni aprensivos por dar lugar a la tristeza. Esa no es una experiencia peligrosa. Contactar con nuestras emociones es lo más normal y natural de la vida. Y la tristeza forma parte de la vida en algunos momentos. Y no se trata de regodearse en la tristeza ni de hacer una apología de la tristeza, sino de darle un espacio de contactarla en un momento necesario en nuestra vida. Y ese es un contacto desde la amabilidad y la responsabilidad, desde la aceptación de todos nuestros procesos internos. Pero lamentablemente en muchas ocasiones bloqueamos la tristeza porque tenemos creencias negativas asociadas a la tristeza. La tristeza es de débiles. Si me muestro triste me dañarán o se aprovecharán de mí. Los fuertes no lloran. Si lloro acabaré deprimido. He escuchado inclusive a personas decir, en este momento no me puedo dar el lujo de ponerme triste, pues necesito ser fuerte. Y hay mil y una justificaciones para esconder la tristeza. No deseo preocupar a los demás. Si me notan triste voy a inspirar lástima. Si muestro mi tristeza van a pensar que soy débil. La tristeza me resta fortaleza. Y tal vez una de las razones que más nos empuja a esconder la tristeza es esta cultura hedonista orientada al placer, cuya máxima es la felicidad, que hace que la tristeza sea una mancha inadmisible. Y esta cultura hedonista que cae en la hiperactividad divertida, que se mueve principalmente por estímulos divertidos, dicharacheros, exagerados, frívolos, entusiastas, y que son conocedores de todo un poco, que son personas, buenos conversadores de cualquier tema sin profundizar, contadores de anécdotas divertidas, alejadas del dolor, por cierto. Pero la trampa del hedonismo es que al vivir recibiendo el feedback de la alegría, la risa, la energía, eso les lleva a quedar atrapados en la responsabilidad social de mantener esos niveles de energía positiva. Yo diría que vivimos una cultura de la tiranía de la alegría, como si esta fuera la única emoción válida. Si no estoy siempre con el diente pelado, entonces no estoy bien. ¿Y cómo tapamos la tristeza? Mucha gente ha llevado la tristeza escondida por largo tiempo, como una especie de máscara. A veces tapamos la tristeza con otra emoción, como el enojo, como la alegría. Es muy habitual tapar la tristeza con alguna otra emoción que nos resulta más fácil de expresar, tal vez menos amenazante, y con la que nos protegemos, entre comillas, para evitar experimentar la vulnerabilidad. Pero a veces necesitamos reconocernos desde nuestra vulnerabilidad para reconocer así nuestra necesidad y podernos atender en esa necesidad. ¿Qué hacer ante la aparición entonces de la tristeza? Cuando la tristeza irrumpe en nuestra vida, genera malestar, que puede hacer que intentemos eliminarla a toda costa, huir de ella y esconderla, y con demasiada frecuencia patologizamos sentimientos que son normales, como la pena en respuesta a una pérdida. Intentamos inclusive deshacernos del sentimiento de tristeza demasiado rápido. No obstante, la tristeza puede convertirse también
en la detonante de procesos positivos y beneficiosos en nuestra vida. La tristeza es un mecanismo de adaptación a ciertas situaciones de la vida y conlleva un mensaje útil para nuestro equilibrio psicológico. Así que, en lugar de cerrarle la puerta a la tristeza y reprimirla cuando quiere abrirse paso desde nuestro interior, necesitamos permitir que a veces nos permee y nos informe de lo que está aconteciendo de nuestra piel hacia adentro y al mismo tiempo aprovechar su energía e impulso de contracción y de recogimiento necesario para cicatrizar la herida originada por situaciones dolorosas, reorganizar nuestra vida, prestar más atención a la nueva información que nos envía el mundo exterior, revisar nuestras perspectivas de cara a la experiencia vivida. De esta forma, la tristeza nos ayuda a procesar el dolor. Así que la tristeza puede ser un acompañante valioso en algunas circunstancias de nuestras vidas. La tristeza puede ser una aliada útil en algunos momentos de la vida, como cuando experimentamos pérdidas, separaciones, decepciones importantes. En esas situaciones, la tristeza nos prepara y acompaña para tomar contacto con el valor de lo perdido y generar ese estado necesario de introspección para procesar esas experiencias. En situaciones entonces como la descrita, la tristeza lo que hace es que nos pausa, nos facilita una retirada reflexiva para centrar la atención hacia nuestro interior y estar más presente con nosotros mismos. Y en este estado de reevaluación, la tristeza nos invita a mirarnos por dentro y puede posibilitarnos en algún momento hallar paz, adquirir conciencia de nuestros recursos, generar soluciones creativas y principalmente atendernos a nosotros mismos en esas circunstancias. Por tanto, la tristeza es una emoción valiosa, aunque dolorosa, incómoda y desagradable, puesto que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos daña. Yo diría que la tristeza en estas situaciones viene a decirnos, bájale 2, y viene a pausarnos, a disminuir nuestro ritmo de actividad, a desactivarnos, para facilitar la introspección y la centración. Y esa es una invitación a ahorrar energía, a cargar las pilas para poder hacer frente a posteriores procesos de adaptación necesarios ante los cambios y pérdidas experimentados. En ese sentido, la tristeza nos protege al desactivarnos para evitar que nos lastimemos si seguimos con el mismo ritmo normal de actividad, como si no hubiese pasado nada en nuestra vida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro automóvil andando por una autopista se le pincha una llanta y queremos seguir andando el vehículo como si nada hubiese pasado? Seguramente el carro sufrirá más daño, terminará dañándose el rin y probablemente el tren delantero y aún podríamos tener un accidente vial. Lo mejor en ese caso es parar y atender la llanta. Lo mismo pasaría con un jugador de fútbol que recibe una patada de otro jugador en el tobillo. Y si el jugador no para, se puede dañar más el tobillo. Lo mejor es parar para atender el tobillo y dar lugar a los primeros auxilios. Y eso es lo que hace la tristeza. Nos anima a bajar las revoluciones, a hacer una pausa, a parar en un momento en que no estamos en condiciones de seguir el ritmo normal, para atendernos, para tomar contacto con la herida de una pérdida, para procesarla, para organizar la vida, para continuar con el cambio que ha traído esa pérdida a nuestra vida.